Bienvenidos al siguiente video sobre el área de relaciones y álgebra en el nivel de noveno año. Las habilidades específicas que trabajaremos en este video serán factorizar y simplificar expresiones algebraicas, expresar x a la 2 más px más q como x más h a la 2 más k, además de efectuar división de polinomios. Empecemos entonces con la factorización. Para resolver problemas en la vida cotidiana, una buena estrategia es dividir el problema en secciones más sencillas de resolver y juntar los resultados para encontrar la solución completa. Esta estrategia, aplicada a la multiplicación de números o polinomios, le llamamos factorización y consiste en encontrar números o polinomios que multiplicados nos dan el número o polinomio original, respectivamente. A estos números o polinomios se les llama factores. Existen diferentes métodos para factorizar dependiendo de cada polinomio. Algunos de ellos son factor común, agrupación, fórmula de tables, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto e inspección. El primero de ellos, llamado factor común, consta de lo siguiente. Un factor común, monomio, es el factor que está presente en cada término del polinomio. Para factorizar el polinomio se escribe el factor común, monomio, multiplicado por el polinomio resultante, de dividir cada término del polinomio original entre el factor común monomio. Entonces, tal vez la definición es un poco compleja, pero vamos a ver que no es tan difícil. En estos ejemplos, por ejemplo, en el primero tenemos 3x más 5x a la 2 menos 4x a la 4. Por lo tanto, entonces la definición nos dice que debemos buscar el término, la variable o el número entonces que se repite en cada uno de los términos del polinomio. Recordemos que los términos serán, este es un término, este es otro término y este es otro término. Aquí lo que podemos observar es que la variable que se repite es la x. Por lo tanto, entonces ese va a ser el factor común, el común en todos los términos que poseemos. Por lo tanto, entonces, para aplicar este método de factor común, lo que hacemos es encontrar la variable que se repite, ya la encontramos, que es la x, que es el factor común. Ahora, si existen otros números con max exponentes, en este caso tenemos x a la 1, x a la 2 y x a la 4. Siempre debemos escoger el x que posee menor grado, en este caso x a la 1. Lo colocamos fuera del paréntesis y empezamos a dividir cada término por el factor común que encontramos. En este caso, entonces, recordemos que el factor común era x a la 1. Tomamos el primero, que sería 3x, y lo dividimos por x, lo que nos da como resultado 3. Si lo colocamos en algún software o incluso analizando un poco, recordemos que si tenemos 3x dividido entre x, lo que pasa es que se restan los exponentes. En este caso sería 1 menos el 1 que tenemos aquí. Y cuando tenemos 1 menos 1, nos da como resultado 0. Y x a la 0 va a ser igual a 1. Por lo tanto, entonces queda el 3 solo. En el siguiente sería 5x a la 2 dividido entre el factor común que sería x. Entonces restamos exponentes, sería 2 menos 1, nos queda 1. Entonces quedaría 5x, que es lo que tenemos aquí. En el siguiente sería 4x a la 4 dividido entre el factor común, en este caso x. Por lo tanto, restamos exponentes nuevamente, lo que nos queda 4x a la 3. Es fácil notar entonces que lo único que debemos hacer es restar exponentes en esta ocasión. Por lo tanto, entonces, tomamos cada uno de los exponentes y le restamos el grado del factor común. En este caso, entonces, sería 1 menos 1 nos da 0, por lo tanto, aquí queda ya el 3 solo. Restamos aquí 2 menos 1, nos queda 1, y 4 menos 1 nos queda 3. Por lo tanto, entonces, colocamos el factor común afuera, multiplicado por todos los términos ya factorizados, ya divididos por este factor común. Por lo tanto, entonces, vamos con el segundo ejemplo, el cual sería 5xy más 10xy a la 2. Por lo tanto, entonces debemos encontrar la variable, o en este caso las variables que se repiten, o los números que se repiten. También es fácil notar que estos números comparten divisor, el número 10 y el número 5, ya que ambos son divisibles por 5. Por lo tanto, entonces, ese también sería un factor común entre ellos.
además de la variable x que la encontramos en ambos términos y la variable y que la encontramos en ambos términos. Por lo tanto, entonces, sabemos que el divisor común de esos dos números sería 5, lo colocamos afuera. Con respecto a la variable x, ambas tienen grado 1, por lo tanto, es importante que solo podemos colocarla la de grado 1, o sea, la de menor grado. Con respecto a las y, tenemos una que es y a la 1 y otra que es y a la 2. Debemos recordar que se escoge siempre la de menor grado, en este caso entonces y a la 1, y la colocamos afuera. Ya encontramos entonces nuestro factor común, que será 5xy, y entonces tomamos cada uno de los términos del polinomio original y lo dividimos. 5xy dividido entre 5xy nos da como resultado 1, ya que como son iguales, recordemos entonces que si yo tengo 2 dividido entre 2, por ejemplo, me da 1. 3 dividido entre 3 me da 1. En este caso, entonces, 5xy dividido entre 5xy me da como resultado 1. Entonces, aquí, primeramente, entonces colocamos el 1. En el segundo elemento, entonces, dividimos el término por el factor común. 10 dividido entre 5 me da 2. El x dividido entre x me queda x a la 0, por lo tanto solo no lo ponemos porque ya es x a la 0. Y el y a la 2 le resto el exponente de este y, sería 2 menos 1, 1. Por lo tanto, entonces nos queda que los términos ya divididos van a ser 1 más 2y. Es así entonces como se efectúa el factor común. Vamos con otro ejemplo, el cual sería 3z a la 2 más 6z a la 3x menos 9z a la 5. Esto va a ser igual entonces a 3z a la 2 porque va a ser el término, el factor común que encontramos. Por lo tanto, veamos que cada uno de los números que poseen los términos, ¿verdad?, de la parte numérica, del coeficiente numérico, son divisibles por 3. Su divisor común es 3. Entonces el 3 va a ser el factor o parte del factor común de esta factorización. Además, la variable z, veamos que se repite en cada uno de los términos. Por lo tanto, entonces, sabemos que la variable z se repite, pero ¿cuál variable escogemos? La que posee menor grado. En este caso, entonces, sería z a la 2. Tenemos entonces el 3 como divisor común y z a la 2 como variable común. Entonces, nos quedaría que el factor común encontrado sería 3z a la 2. Dividimos entonces cada uno de los términos. 3z a la 2 dividido entre 3z a la 2 nos da resultado 1. 6z a la 3 por x dividido entre 3z a la 2 nos da como resultado 2zx. ¿Por qué? 6 dividido entre 3 nos da 2. Z a la 3 dividido entre z a la 2, es decir, 3 menos 2 nos da como resultado 1. Es decir, exponente 1. Y x, como no tiene algo que lo esté dividiendo, nada más se coloca a la par, sigue multiplicando el término. Por lo tanto, entonces nos queda 2zx. Luego, con el último sería 9z a la 5. 9 dividido entre 3 nos da 3. Y z a la 5 dividido entre z a la 2, recordemos que restamos los exponentes. En este caso sería 5 menos 2, nos da como resultado 3. Entonces, este polinomio se puede escribir factorizado por factor común de la siguiente forma. 3z a la 2 por 1 más 2zx menos 3z a la 3. Veamos otro ejemplo para que quede más claro. Será entonces 12x más 3x a la 3 menos 6x más 9x a la 2. Veamos entonces que tenemos un divisor común en todos los coeficientes numéricos de los términos, que en ese caso sería el 3. El 3 divide a todos los coeficientes numéricos de los términos. Además, la variable x se repite en todos los términos. Escogemos la de grado menor, en este caso entonces x a la 1. Por lo tanto, tenemos el divisor común que sería 3 y la variable que se repite que sería x. Entonces dividimos cada término por el factor común que encontramos, sería 12x dividido entre 3x, nos queda 12 dividido entre 3, 4, y x dividido entre x a la 0, que sería 1. Luego en el siguiente término sería 3x a la 3 dividido entre 3x. 3 dividido entre 3 nos queda 1, y x a la 3 dividido entre x sería 3 menos 1, nos queda x a la 2. Luego, con el 6x, nos queda 6 dividido entre 3, 2, y x dividido entre x a la 0, pero x a la 0 es 1. Por último, nos quedaría el término 9x a la 2. El 9x a la 2 sería 9 dividido entre 3, nos queda 3, y x a la 2 dividido entre x, recordemos que se restaban los exponentes, sería 2 menos 1, 1.
Por lo tanto, entonces, este polinomio se puede escribir de la siguiente forma. 3x por 4 más x a la 2 menos 2 más 3x. Tenemos aquí un último ejemplo, sin embargo, pueden pausar el video e intentar resolverlo para que así logren comprender de una mejor manera. La solución entonces de ese ejercicio, del último que tenemos en la parte de abajo, será la siguiente. Tenemos un número que divide a todos los coeficientes numéricos de los demás, en este caso sería el 7. Entonces encontramos un divisor común que sería 7. Además, la variable y se repite en todos los términos, pero escogemos la de menor grado, que sería entonces y a la 1. Tenemos entonces 7y como factor común. Dividimos cada término por el factor común, sería 49. 49 dividido entre 7 nos da 7. Y y dividido entre y sería y a la 0, pero y a la 0 es 1, entonces no lo colocamos. El siguiente sería menos 14y a la 2. Por lo tanto, entonces 14 dividido entre 7 nos da como resultado 2, y y a la 2 dividido entre y, es decir, restamos exponentes, sería 2 menos 1, nos queda y a la 1. Por último, este término nos queda 7 dividido entre 7, nos da como resultado 1, y a la 3 dividido entre y sería 3 menos 1, nos da como resultado exponente 2. Por lo tanto, entonces, el polinomio quedaría 7y por 7 menos 2y más y a la 2. Ahora veremos otro método que se llama agrupación y además aplicando factor común. Consiste en agrupar entonces los términos que posean variables o divisores similares y aplicar entonces el factor común a estos términos que posean cosas similares. Por ejemplo, en el primero, que sería 3xy más 6y a la 2 más 4x más 8y. Por lo tanto, entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Veamos que en estos primeros dos términos que tenemos aquí, es decir, este y este, que son los que voy a agrupar, el número 3 es divisor común, ya que divide el 3 y divide el 6. Además, la variable y se repite en ambos, por lo tanto, entonces podemos sacar a factor común el 3y, ¿verdad? Ya que sería 3 como divisor y y como variable que se repite, escogiendo la que tiene menor grado. Nos quedaría entonces 3y. Dividimos cada término de los que escogimos por el factor común. Lo que nos quedaría entonces 3y dividido entre 3xy, nos quedaría solamente x, ya que 3 dividido entre 3 es 1 y y dividido entre y es 1. Luego, con el siguiente término, nos quedaría entonces que 6 dividido entre 3 es 2 y que y a la 2 dividido entre y es y a la 1. Tenemos entonces ya los primeros dos términos factorizados por factor común. Sería entonces 3y por x más 2y. Que podemos entonces devolvernos, notemos que nos podemos devolver desde aquí, desde esta multiplicación a este término original. Entonces, ya encontramos el factor común de esos dos términos que agrupamos al principio. Veamos entonces ahora los otros dos términos. En este caso serían 4x y 8y. ¿Pero qué tienen en común el 4x y el 8y? Pues lo que tienen en común será el divisor, ya que recordemos que este se puede dividir por 4 y este se puede dividir por 4. Entonces, su factor común será solamente el número 4. Entonces, tomamos y dividimos. Sería 4 dividido entre 4, nos da como resultado 1x, y 8 dividido entre 4 nos da como resultado 2y. Por lo tanto, entonces, ya factorizamos las dos pares de términos que agrupamos. El primero, que sería 3y, por x más 2y, y el otro que sería 4 por x más 2y. Pero notemos que este paréntesis y este paréntesis son similares entre sí. O sea, cada término posee un objeto similar, en este caso los paréntesis. Por lo tanto, podemos sacar a factor común o tomar como factor común todo el paréntesis que encontramos. En este caso, entonces, sería x más 2y, lo colocamos afuera, entre paréntesis cuadrados, y dentro de otros paréntesis colocamos los términos que nos quedan, sería 3y más 4. Por lo tanto, entonces, esto nos servirá para simplificar, ya que este era un polinomio un poco más grande, un poco más elevado, y utilizando agrupación y factor común podemos factorizarlo fácilmente. Veamos otro ejemplo, el cual sería entonces 2x a la 3 más 8x a la 2 menos 3yx menos 12y. Agrupemos primero estos dos términos.
los cuales agrupando nos damos cuenta de que el 2 es divisor común, ya que divide este número y divide al 8. Entonces encontramos que el 2 es parte del factor común de estos dos términos que encontramos. Además, el x se repite en ambos términos, pero escogemos siempre el término o la variable con exponente menor. En este caso, entonces sería x a la 2. Entonces nos quedaría que el factor común de este paréntesis sería 2x a la 2, que lo tenemos por aquí, y debemos dividir cada término por el factor común que encontramos. Sería 2 dividido entre 2, 1, y x a la 3 dividido entre x a la 2, aquí lo tenemos, sería 3 menos 2, 1. Luego, 8 dividido entre 2 nos da como resultado 4 y x a la 2 dividido entre x a la 2 nos da como resultado 1, por lo tanto no colocamos. Lo que nos quedaría entonces 2x a la 2 por x más 4 en los primeros dos términos. Agrupando entonces ahora los otros dos términos, podemos observar que tienen un menos que se repite, por lo tanto el menos también es parte del factor común, el 3 que es divisor de ambos coeficientes numéricos, por lo tanto el 3 también es parte del factor común, y la variable y. En este caso no debemos escoger ya que ambas variables son de grado 1. Entonces siempre escogemos la de menor grado, pero en este caso es de grado 1. Entonces encontramos el factor común del segundo paréntesis, que sería menos 3y, que lo tenemos por aquí. Dividimos cada término por el factor común. Menos 3yx dividido entre menos 3y sería el menos, me queda positivo. El 3 dividido entre 3 me queda 1. Y no tiene... El y se divide por y, me da como resultado 1. Y el x no tiene quien lo divida, por lo tanto lo dejamos solo. Luego, con el segundo término, que sería menos 12y. 12 dividido entre 3 da como resultado 4. El menos y el menos se cancelan, no queda positivo. Y el y se cancela con el y, por lo tanto no lo colocamos. Lo que nos queda entonces es que todo este término, todo este polinomio que teníamos aquí, lo podemos escribir de la siguiente forma. 2x a la 2 por x más 4 menos 3y por x más 4. Veamos entonces que el x más 4, los paréntesis se repiten en ambos términos. Este sería el separador de los términos, ¿verdad? Se repite en ambos términos. Por lo tanto, entonces sabemos que podemos sacar este objeto, todo el paréntesis, como factor común, ya que se repite en ambos. Por lo tanto, lo sacamos, sería x más 4, y lo multiplicamos por lo que nos reste. Es decir, 2x a la 2, quitándole ya el paréntesis, menos 3y, quitándole ya el paréntesis. Nos queda entonces de esta forma. Luego, veamos otro ejemplo. En el siguiente sería 5zy más 10zx menos 6y menos 12x. Por lo tanto, entonces, debemos tomar estos primeros dos términos. El número divisor común sería el 5, ya que divide a ambos términos. La z se repite en ambos términos y como es de grado 1, entonces colocamos z de grado 1. Sería entonces el factor común de estos primeros paréntesis. En el segundo paréntesis de los dos términos restantes, veamos que aquí este 6 es negativo. Por lo tanto, entonces, el número que se repite sería el 6, ¿verdad? Es divisor común de ambos. Pero las variables no, ya que este sería y este sería x. Por lo tanto, solo el número 6 sería factor común en este paréntesis. Lo que nos queda entonces, que en el primero, 5z, sería el factor común, lo dividimos entre cada término. Lo que nos queda 5zy dividido entre 5z nos da como resultado solamente y 10zx dividido entre 5z nos da como resultado 2x. Luego, con el número 6, recordemos que como el menos también se repite, es parte del factor común, entonces sacamos el menos 6 a factor. Como sacamos el menos 6, tomamos cada término y lo dividimos entre el factor común. Sería menos 6y dividido entre menos 6, sería menos y menos más, y 6 dividido entre 6 nos da como resultado 1, lo que nos queda solamente el y. Luego, el menos 12 sería menos 12 dividido entre menos 6, menos y menos da más, y 12 dividido entre 6 nos da como resultado 2. El x no se divide, entonces queda solamente multiplicando el 2. Veamos entonces que todo este polinomio se puede escribir de la siguiente forma. 5z por y más 2x menos 6 por y más 2x. Notemos que podemos pasar o devolvernos de estos dos términos, ¿verdad?, a escribir todo el polinomio grande que teníamos anteriormente. Ahora notemos que este paréntesis repite con este, se repite en ambos términos, por lo tanto lo podemos sacar a factor común. Lo que nos queda entonces y más 2x, que sería el factor común,
multiplicado por 5z menos 6. En este último ejercicio pueden tratar de resolverlo, sin embargo hay que hacer una aclaración, ya que a este término le falta la variable b. Por lo tanto, entonces quedaría 7b por z a la 2. Pueden intentar resolverlo. Ok, al intentar resolverlo, entonces nos damos cuenta de que podemos agrupar estos dos, que sería 14by más 7bz a la 2. Entonces, el 7 es parte de divisor común, ya que divide a ambos términos, parte del factor, y la variable b se repite en ambos términos, entonces quedaría 7b. Entonces sería 7b, 14 dio entre 7, me da como resultado 2y, el b se cancela con este, ya que son de grado 1 ambos. Luego, el 7b por z a la 2 nos queda z a la 2 nada más, ya que 7b se cancela con el 7b. En los otros dos números, dos términos, lo que debemos hacer es notar que el menos se repite, por lo tanto es parte del factor. Ambos términos se pueden dividir por 9, por lo tanto 9 es parte del factor, y la variable a se repite en ambos, por lo tanto a también se coloca en el factor común. Colocamos a la 1, ya que es el exponente de menor grado. Entonces tenemos el factor común del segundo paréntesis, que será menos 9a. Y dividimos cada uno de los términos por menos 9a, lo que nos queda que menos 18ay es igual, dividido entre menos 9a, es igual a 2y. Y menos 9az a la 2 dividido entre menos 9a es igual a z a la 2. Tenemos entonces que todo el término inicial se puede escribir de la forma 7b por 2y más z a la 2 menos 9a por 2y más z a la 2. Estos dos paréntesis se repiten, por lo tanto, entonces podemos sacar este paréntesis y este a factor común. Lo que nos queda entonces 2y más z a la 2 como factor común multiplicado por los números restantes, que sería 7b menos 9a. Y es así entonces como se resuelve agrupación utilizando además factor común. Luego veremos las fórmulas notables y diferencia de cuadrados. Las fórmulas notables más importantes que se trabajarán en esta área o en este nivel serán las siguientes. El cuadrado de la suma, ya que será a más b, pero a la 2. Entonces lo que debemos hacer es el primer elemento, el primer término al cuadrado, más el número 2 multiplicado por el primer término y multiplicado por el segundo. Luego el último término, es decir, el b, a la 2. Es así entonces como se desarrolla el primer fórmula notable, que será el cuadrado de la suma. Es importante notar que podemos pasar de este paréntesis inicial a todo este trinomio o del trinomio al paréntesis. Luego tenemos el cuadrado de la diferencia. Tenemos entonces que sería a menos b a la 2, que podemos desarrollar de la siguiente forma. El primer término a la 2 menos 2 por el primer término por el segundo más el segundo término a la 2. Entonces así se desarrolla el cuadrado de la diferencia. Por último, tenemos la diferencia de cuadrados, que es parte también de los métodos de factorización, que será la siguiente. Se dice diferencia de cuadrados, ya que tenemos esta parte que sería a la 2, o sea, es un cuadrado, menos b a la 2, que es otro cuadrado. Cuando poseemos a la 2 menos b a la 2, podemos pasar a su multiplicación o a su contraparte factorizada, que será a más b por a menos b. Si desarrollamos este producto, llegamos a la conclusión que es igual a la 2 menos, que es igual a la 2 menos b a la 2. Veamos entonces algunos ejemplos de fórmulas notables. En este primero debemos utilizar el cuadrado de la suma, sería x más 2 a la 2, por lo tanto sería el primer término a la 2, es decir, x a la 2, más 2 de la fórmula que tenemos aquí. Por el primer término sería 2x, por el segundo, que sería 2x por 2, es decir, 4x. Y el último término, es decir, el segundo, a la 2, es decir, 2 a la 2 es 4. Ahora debemos pasar entonces este trinomio, pero a su contraparte factorizada. Entonces sería z a la 2 más 8z más 16. Entonces tenemos el primer término al cuadrado, entonces sería z, más 8z más el segundo término al cuadrado, entonces sería
4, ya que 4 por 4, es decir, 4 a la 2 es igual a 16. Entonces tenemos de que z más 4 a la 2 tiene que ser igual a todo este trinomio. Luego tenemos la segunda fórmula notable, que sería el cuadrado de la diferencia, que será entonces y menos 4x a la 2. El primer término al cuadrado, como tenemos resta, entonces colocamos resta, sería 2 por el primer término, sería 2 por y, sería 2y. Luego por el segundo término, que sería 4x, sería 2y por 4x, sería 8xy, que tenemos aquí. Y el último término lo colocamos al cuadrado, que sería 4x, y 4x al cuadrado sería 16x a la 2. Entonces es así como se desarrolla este polinomio. En este otro caso, el trinomio debemos pasarlo o factorizarlo a su contraparte en las fórmulas notables. Entonces sería x a la 2 menos 2x más 1. Tenemos el primer término a la 2, tenemos x con menos, entonces colocamos el menos, y el segundo término a la 2, que sería 1 a la 2, pero 1 a la 2 es 1, entonces colocamos el 1. Ya tenemos entonces el paréntesis, solo lo elevamos al cuadrado ya para finalizar, lo que nos quedaría entonces de que todo este trinomio es igual a x menos 1 a la 2. Luego tenemos la diferencia de cuadrados, que sería x a la 2 menos 4. Tenemos que 4 es igual a 2 a la 2. Recordemos que 4 es igual a 2 a la 2. Entonces tenemos diferencia de cuadrados. Entonces colocamos x más 2 multiplicado por x menos 2, utilizando esta parte de la fórmula. Luego tenemos y a la 2 menos 9. 9 es igual a 3 a la 2. Entonces tenemos que sería y más 3 multiplicado por y menos 3. Es así entonces como se factoriza utilizando fórmulas notables y diferencia de cuadrados. Con respecto al trinomio cuadrado perfecto y la inspección, ambos métodos se aplican a trinomios. Sin embargo, debemos aplicar una fórmula antes para saber qué método aplicar. Recordemos que la forma general de la función cuadrática que vimos en videos anteriores es ax a la 2 más bx más c. Para saber entonces identificar los parámetros a, b y c, la fórmula que aplicaremos se llama discriminante, la cual es b a la 2, es decir, el b de esta fórmula, menos 4 por a, el a de esta fórmula, por c, que sería el c de esta fórmula. Y se representa con el siguiente símbolo, como un triángulo. Si este discriminante entonces nos da como resultado 0, entonces se aplica trinomio cuadrado perfecto, que es lo mismo que aplicar alguna de las dos primeras fórmulas notables según corresponda. Por lo tanto, era el cuadrado de la suma y el cuadrado de la diferencia. Ejemplo, tenemos x a la 2 más 6x más 9, aplicando el discriminante que sería b a la 2, es decir, 6 a la 2, menos 4 por a, que sería 1, por c, que sería 9. Esto nos da como resultado 0. Aplicamos entonces la fórmula notable, veamos que el trinomio es positivo, entonces debemos aplicar la primera fórmula notable, la del cuadrado de la suma, y nos da como resultado entonces x más 3 a la 2. Sin embargo, entonces, si el discriminante es mayor que 0, eso quiere decir que el trinomio posee dos soluciones diferentes o dos factores diferentes, por lo que debemos aplicar entonces el método de inspección, el cual consiste en lo siguiente. Nos dan el siguiente trinomio, que sería 4x a la 2 menos 10x más 4. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer es tratar de encontrar dos factores, dos términos, dos números que multiplicados nos den el término que tenemos inicial a la izquierda, es decir, el que está con el exponente a la 2, la variable que está con exponente a la 2. Debemos entonces tratar de encontrar dos números que multiplicados nos den este. Por otro lado, debemos tratar de encontrar dos números que multiplicados nos den este otro. Sin embargo, la estrategia es que yo encuentre, por ejemplo, en este caso, dos números que sería 4x por x, que cuando yo los multiplico me da 4x a la 2. En este caso, menos 2 por menos 2 nos da como resultado 4. Aquí puedo utilizar otra combinación, sin embargo, lo importante es tratar de probar, ya que cuando yo multiplico en cruz estos términos que encontramos, es decir, 4x por menos 2 es menos 8 y x por menos 2 sería menos 2x. Cuando yo los multiplico y lo sumo, es decir, menos 8x menos 2x, que es los resultados que nos dio la multiplicación en cruz,
esto nos tiene que dar igual al término, digamos que aquí nos dio menos 10x, tiene que darnos igual al término que está en medio del trinomio. Es este que tenemos aquí. Por lo tanto, debemos encontrar la combinación de números correcta para que cuando multipliquemos en cruz y sumemos nos dé el término del centro. Entonces, voy a explicarlo nuevamente para que quede un poco más claro. Nos dan un trinomio inicial, en este caso 4x a la 2, menos 10x más 4. Tomamos el término que está con la variable x al cuadrado y tratamos de encontrar dos números que multiplicados nos den este término. Es decir, 4x por x nos da perfectamente este término. Bien pudo ser 2x por 2x, también es válido. Sin embargo, como les dije, debemos encontrar la combinación correcta. Por lo tanto, entonces, sería 4x por x. Además, tenemos entonces que encontrar dos números que multiplicados nos den el valor de c o el último término. En este caso yo puse menos 2 y menos 2, pero bien pudo ser 4 por 1, que también nos da 4, 2 por 2, que también nos da 4. Pero como les dije, debemos encontrar su combinación correcta. Entonces es tratar de ir probando. Cuando ya encontremos los valores correctos, pero ¿cómo sabemos que son los valores correctos? Porque deben cumplir la siguiente condición. Cuando yo lo multiplico en cruz, es decir, 4x por menos 2, nos da como resultado menos 8x, y x por menos 2 nos da como resultado menos 2x. Cuando yo encuentro la combinación correcta es cuando multiplicados en cruz, lo sumo, en este caso menos 8x menos 2x, cuando yo efectúo esta operación me tiene que dar como resultado el término del centro del trinomio. Cuando me dé el término del centro del trinomio, entonces es que ya encontramos los respectivos valores de la factorización por inspección. Entonces, es así la única forma de saber o de conocer que ya hemos encontrado la combinación correcta. Cuando ya encontremos la combinación correcta, lo único que debemos hacer es escribir ya la factorización terminada. Por lo tanto, entonces, lo que debemos hacer para escribirla es colocarla de la siguiente forma. Sería 4x menos 2, es decir, el de arriba con el de arriba, lo tenemos aquí, y x menos 2, es decir, el de abajo con el de abajo, lo tenemos aquí. Por lo tanto, nos quedaría 4x menos 2 por x menos 2. Si realizamos este producto, nos da como resultado entonces el trinomio inicial. Veamos ahora otros ejemplos para que quede más claro. El siguiente, el trinomio nos dice que es 3y a la 2 menos 11y más 8. Apliquemos primeramente el discriminante para saber qué método debemos aplicar. En este caso sería menos 11 a la 2, ya que sería el b, menos 4 por el a, que sería 3, por el 8, que sería el c, nos da como resultado 25. Si es mayor que 0, entonces se puede aplicar inspección. Ya sabemos que se puede aplicar inspección. Ahora, tomemos el primer término, el que tiene la variable al cuadrado, y tratemos de encontrar dos números o dos términos que multiplicados nos dé como resultado el término inicial. Entonces sería 3y por y. Veamos que si multiplicamos esto, nos da como resultado el término de arriba. Y en este caso, debemos encontrar otros dos números que multiplicados nos da como resultado 8 positivo. En este caso sería menos 8 por menos 1 nos da como resultado 8. Como les dije, pueden haber distintas combinaciones para encontrar este número. Sin embargo, como les dije, es importante que deben cumplir la condición que cuando yo encuentro esos factores y los multiplico en cruz con los que encontramos anteriormente, es decir, 3y por menos 1 sería menos 3y y menos 8 por y sería menos 8y. Cuando yo realizo esta resta o esta suma, nos da como resultado menos 11y, que menos 11y es el término del centro de este trinomio. Cuando encontremos eso, es cuando sabremos que la combinación es la correcta. Ahora que sabemos que la combinación es correcta, entonces solo nos falta colocar ya los factores o la factorización para terminar. La colocamos de la siguiente forma, sería 3y menos 8, lo colocamos entre paréntesis, y multiplicado por y menos 1. Es decir, el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Lo tenemos así. Esto es el último paso cuando ya hemos encontrado la combinación correcta, de tal forma que cuando yo los multiplico en cruz y los sumo,
nos da como resultado el término del centro. Veamos entonces otro ejemplo. El siguiente es el siguiente trinomio que nos dice 2z a la 2 menos 5z más 2. Apliquemos primeramente el discriminante para saber qué término aplicar o qué método aplicar, el cual sería menos 5 a la 2, el cual sería el b, menos 4, que es parte de la fórmula, por el a, que sería 2, por el b, por el c, que sería 2, eso es igual a 9. Como es mayor que 0, entonces podemos aplicar perfectamente inspección. Tenemos entonces el primer término, que sería 2z a la 2, y debemos encontrar dos factores que multiplicados nos den este término de arriba. En este caso yo puse 2z y z. Sería 2z por z, sería 2z a la 2, que tenemos el término inicial. Por otra parte, debemos encontrar dos números que multiplicados nos den como resultado 2. En este caso puse menos 1 y menos 2. Como les dije, existen diferentes combinaciones, ya que puede poner 2 y 1, ¿verdad?, para encontrar este término. Pero es importante notar que para yo saber que la combinación es correcta es cuando yo multiplico en cruz, es decir, 2z por menos 2 sería menos 4z y z por menos 1 sería menos z. Cuando yo realizo esta operación nos da como resultado menos 5z, que debemos cambiar la variable y por z, menos 5z. Y el menos 5z lo encontramos en esta parte del trinomio, en el centro. Cuando encontremos ese valor, entonces sabremos que la combinación es correcta. Cuando la combinación sea correcta, solo nos falta escribir entonces la factorización. La escribimos de la siguiente forma: 2z con el menos 1 y multiplicado por el z con el menos 2. Es así entonces como se factoriza por inspección. Existen polinomios, además, que no se pueden factorizar por los métodos vistos anteriormente. Sin embargo, se puede aplicar un método más para lograr acomodar o lograr ver más fácilmente el trinomio, que se llama completación de cuadrados. Se aplica entonces cuando no se pueda factorizar por los métodos vistos anteriormente. Funciona de la siguiente manera: el número que necesitamos completar o agregar al trinomio para que ahora sí se pueda factorizar, se calcula de la siguiente forma. Será más menos, ya les explico por qué es más menos, paréntesis, el número b, es decir, el parámetro b, dividido entre 2, y todo este paréntesis elevado al cuadrado. Entonces, ocupamos, en este caso, tenemos este ejemplo que sería x a la 2 más 6x menos 7. Más menos, entonces aplicamos la fórmula, que sería el b, en este caso 6, sería 6 dividido entre 2, a la 2 nos da como resultado más menos 9. ¿Pero por qué más menos? Porque al agregar más 9 y menos 9 aquí a la expresión, sería x a la 2 más 6x más 9 menos 9, 9 más menos 9 es igual a 0. Es decir, estamos agregando un 0 a la expresión, no estamos afectando en ninguna medida la expresión algebraica inicial. Esto es un truco para lograr completar cuadrados, sin embargo, siempre se debe aplicar de que debemos agregar el mismo número, pero uno positivo y otro negativo. Como encontramos el 9, sería 9 positivo menos el 9 negativo. Y el menos 7 que ya estaba en la expresión. Entonces, estos números, y ahora sí, se pueden factorizar por fórmula notable, que en este caso sería la primera, sería x más 3 a la 2, y los dos números restantes lo que hacemos es restarlos. Entonces sería menos 16. Es así entonces como se completa cuadrados. Veamos otro ejemplo. En la siguiente expresión nos dicen que es x a la 2 menos 5 más 2. Utilizamos la fórmula para encontrar el valor que debe completar. En este caso sería más menos, abro paréntesis, el número b, el parámetro b, que en este caso sería menos 5, dividido entre 2, y todo esto elevado al cuadrado. Lo ponemos en la calculadora o en algún otro método, incluso lo podemos calcular a mano, lo que nos da entonces más menos 25 cuartos. Ya encontramos entonces el valor que completa este trinomio. Entonces debemos agregarlo positivo y negativo. ¿Esto para qué? Para que podamos agregar un 0 a la expresión. Es decir, no estamos afectando en ninguna medida la expresión algebraica inicial. Entonces sería x a la 2 menos 5x más 25 cuartos menos 25 cuartos más 2. Ya sabemos que estos tres términos, porque son los que estábamos buscando, sí completan los cuadrados. Sí se puede aplicar la fórmula
notable. Entonces quedaría x menos 5 medios. Todo esto elevado a la 2 porque aplicamos la fórmula notable, la segunda. Y estos dos números restantes lo que hacemos es restarlos o sumarlos. Lo que nos queda entonces menos 17 cuartos. Es así entonces como se completa cuadrados. Ahora, para efectuar división de polinomios, se debe tomar en cuenta que para dividir polinomios es exactamente igual o es muy parecida a la división de números que comúnmente hemos visto en la escuela. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, queremos dividir 3x a la 2 menos 2x menos 8, dividirlo entre x más 2. Por lo tanto, entonces, debemos encontrar un número que multiplicado por este que está dividiendo nos dé como resultado o se acerque a los factores que queremos encontrar de aquí, de la parte izquierda. Por lo tanto, vamos a ver cómo se dividiría. En este caso, entonces, queremos dividir 3x a la 2 menos 2x menos 8, dividirlo entre x más 2. Queremos encontrar primeramente el valor de 3x a la 2. Sería entonces multiplicar el x inicial por un 3x, porque cuando multiplicamos, recordemos que sería 3x por x, los exponentes se suman, sería x a la 2. Entonces, como se están sumando, sería 3x por x, sería 3x a la 2, pero como ya debo multiplicar por todos los términos del monomio, del binomio, entonces multiplicaría 3x por 2, sería 6x. En este caso, les cambio los signos y realizo las operaciones. En este caso sería menos 3x a la 2 y menos 6x. Lo que nos quedaría entonces, en este caso se cancela el número, sería 3x a la 2, se cancela. Y aquí, lo que nos quedaría entonces, en este caso debemos cambiar este factor inicial por una suma, ya que si no nos resulta la operación. Entonces sería 3x a la 2 menos 3x a la 2 sería 0. Y 2x positivo menos 6x nos da como resultado menos 4x. Bajamos el número faltante, sería menos 8. Y nuevamente multiplicamos. Entonces tendríamos que un número multiplicado por este factor, ¿verdad? Un término multiplicado por este factor, nos debemos acercar a este término que tenemos aquí, a esta expresión. Entonces, el menos 4 se acopla bastante bien, sería menos 4 por x, sería menos 4x, y menos 4 por 2 sería menos 8, pero como debemos cambiarle signos, entonces quedaría 4x y 8 positivo. Entonces, al efectuar estas operaciones, sería menos 4x más 4x, quedaría 0, y menos 8 más 8, quedaría 0. Es así entonces que al dividir 3x a la 2 más 2x menos 8 entre x más 2 nos da como resultado este número, este cociente, sería 3x menos 4. Veamos otro ejemplo. En el siguiente debemos dividir 3x a la 3 más 5x a la 2 más 2x más 3 por 3x más 2. Entonces debemos acercarnos primeramente al primer término que tenemos aquí, que sería x a la 3, 3x a la 3. Entonces tomamos o buscamos un número que multiplicado por este, nos acerquemos a este. En este caso sería x a la 2 por 3x, sería 3x a la 3. Recordemos que los exponentes se suman, sería 3x a la 3. Y multiplicamos por el otro término, que sería x a la 2 por 2, sería 2x a la 2. Pero como debemos cambiarle signos, al llegar aquí, entonces sería menos 3x a la 3 y menos 2x a la 2. En este caso nos da como resultado 0, sería 3x a la 3 menos 3x a la 3 es 0. Y 5x a la 2 menos 2x a la 2 nos da como resultado 3x a la 2. Bajamos el siguiente término, que sería 3x a la 2 más 2x. Y nos da entonces lo siguiente. Tenemos la siguiente expresión. Ahora debemos multiplicar o encontrar un número que multiplicado nos acerque a esta expresión. Sería x. Encontramos entonces que sería x, sería 3. 3x por el x que estamos probando sería 3x a la 2 y 2 por x sería 2x. Cambiamos de signos que sería menos 3x a la 2 y menos 2x. En este caso, este 3x a la 2 con el menos 3x se cancela y el 2x con el menos 2x se cancela también. Bajamos entonces el último término. Este va a ser nuestro residuo de la división. Este va a ser el cociente que encontramos. Este va a ser el dividendo y el divisor. Comúnmente, entonces, como lo vimos en la escuela. Tenemos la siguiente operación,
que sería 8x a la 2 más 16x más 6, dividido entre 2x más 3. Debemos encontrar entonces algún valor, algún término, algún monomio que multiplicado por este nos acerque a la expresión de arriba. En este caso sería 4x, ya que 2 por 4 sería 8 y x por x sería x a la 2. Al llegar aquí lo cambiamos de signo, que sería menos 8x a la 2. Luego multiplicamos el 4x que estamos probando por 3. Entonces sería 4x por 3, sería 4 por 3, 12. Y al llegar aquí le cambio el signo, sería menos 12x. Realizamos las operaciones, en este caso sería 8x a la 2 menos 8x a la 2 sería 0. Y 16x menos 12x nos da como resultado 4x. Bajamos el término faltante, que sería el 6. Y nos da entonces 4x más 6. Debemos encontrar un número que multiplicado por este binomio nos da como resultado o se acerque a esta expresión que tenemos aquí. Sería entonces el número 2, ya que 2 por 2 sería 4, y con el x sería 4x, y 2 por 3 sería 6. Al llegar aquí les cambio el signo a los dos, sería menos 4x y menos 6, y efectuamos, sería 4x menos 4x sería 0, y 6 menos 6 sería 0. Por lo tanto, entonces, al dividir este trinomio entre este binomio, nos da como resultado 4x más 2. Es así entonces como se dividen polinomios. Muchas gracias por ver el video.